to another episode of Anécdota. I am Angeles and this is Aida. And today we have a very special episode. Aida, would you like to share with us who's our special guest for today? Yes. Thank you, Angeles. Thank you. Well, you guys, we have a very, very special guest indeed. His name is Hazael Lozada, and we are switching to Spanish because you know how we like to mix things up. So we ask you that you please switch, add your captions, brush up on your Spanish, and here we go. Muchas gracias, Haza. Hasta me cambia la voz, ¿no? Así, de Pick English al Spanish. Eh, Muchas gracias, Haza, por aceptar esta invitación. Muchos thank yous. Ángeles, ¿quieres presentarlo así de una manera más formal, más bonita, please? Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Hasa, por estar aquí, por aceptar la invitación, por tu tiempo, por tu hermosa energía que siempre, eres capaz de transmitir a través de cualquier pantalla. Muchísimas gracias. La verdad, yo estoy muy feliz, muy agradecida de que estés aquí, porque, bueno, has sido una persona clave en mi punto, en mi proceso de aprendizaje sobre la magia y sobre el poder que hay en mí. Y en muchas cosas, ¿no? Ha sido un soporte que, bueno, yo de verdad aprecio muchísimo y estoy muy agradecida por encontrarte. Estoy agradecida a la vida, al universo, por la mágica persona que eres y que llegaste a mi vida. Y de verdad, muchísimas gracias porque te aprecio muchísimo, como ya te lo dije. em, Hasta mis hijos me lo dicen, es como a tu tercer hijo, porque, pues sí, eres una persona muy linda que siempre em, tiene las palabras correctas y lo aprecio muchísimo. Eres una persona muy especial, así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por este recibimiento, por la presentación. Gracias también por la invitación. Las aprecio muchísimo a las dos, las quiero y bueno, pues aquí estamos en el camino y también agradezco y bendigo el hecho de que hayamos coincidido y podamos estar presentes en este tiempo y espacio y poder crear muchas cosas juntos. Así que gracias. Ay, thank you, Haza. Pues yo también, o sea, me uno, me cuelgo de lo que dijo Ángeles también, todo, porque ya sabes que yo te quiero mucho también. Y y bueno, cuéntanos. A ver, ¿qué nos cuentas de Haza? ¿Quién es Haza? ¿Por dónde quieres iniciar este camino? Esta anécdota que estamos Pues creando ahorita. sí, pues, o sea, de pronto cuando me hacen esta pregunta, me gusta comenzar con que es una persona súper curiosa. O sea, creo que la curiosidad me ha llevado a este punto. Si no hubiera sido tan curioso, tal vez no hubiera experimentado tantas cosas y no hubiera hecho tanto y me hubiera quedado tal vez en un punto en el que pues muchas veces la sociedad te lo impone, ¿no? O sea, hasta cierto punto tu familia, no con una maldad, sino también desde el amor de decir, eh, como yo sé que este camino es el correcto o como ese camino es el seguro, a ti te va a ir bien por ahí, ¿no? Entonces, pues la curiosidad es como de no, y si hay otro lugar, y si hay otra opción, y si hay otro camino justamente que se pueda recorrer. Entonces, la curiosidad creo que me representa muchísimo y que a partir de ahí pues he formado también esa identidad que a lo largo de este tiempo pues me ha representado y me ha aportado para poder lograr pues todo lo que me he propuesto. Qué padre. ¿Qué son esos temas o sea, o más bien, hay temas que te jalaron, o sea, o que quizá como que le picaron más esa curiosidad, o era en general? No, es que de pronto en mi historia yo estudié ingeniería. Entonces fue curioso porque a partir de que yo empecé a estudiar ingeniería industrial, pues
todo bien, ¿no? O sea, de pronto mis papás me dijeron, métete a esa carrera porque es algo que te puede generar y en donde puedes estar bien y no te va a faltar nada. Entonces yo dije, ok, no podía decirle que no porque si me preguntaban, ¿y entonces qué quieres estudiar? Mi respuesta hubiera sido, no sé. Y entonces por eso yo en lo personal no pude decir nada y dije, bueno, pues ya estudio eso. Y los primeros cuatrimestres bien, o sea, me interesaba, me gustaba, pero llegó un punto en donde pues todo se tornó como muy complejo porque había muchas matemáticas de por medio y yo no sabía que yo tenía dislexia hasta que empecé a reprobar y empecé a atrasarme en cuanto a los grados y con mis compañeros de pronto ya iban dos cuatrimestres arriba, tres cuatrimestres y yo así de, ¿por qué no puedo pasar? ¿No? O sea, si yo estudio, si yo me preparo, si yo estoy todas las clases, o sea, mucha frustración. Y una profesora, recuerdo que me dijo así como de, oye, ya revisé tus exámenes y el procedimiento está bien, pero siempre cambias algunos números, ¿no? Y el resultado obviamente está mal. ¿Por qué no vas y te haces una prueba y así? Entonces ya fue que hice un diagnóstico para eso y fue que sí, sí eres disléxico. Entonces de ahí como todo cobró sentido y entonces ya no me enfoqué en el problema, sino empecé a investigar como parte de lo que había en la ingeniería industrial y me llamó mucho la atención que había un área de la ingeniería que se encargaba como en el factor humano o en el comportamiento humano dentro de las empresas. Entonces yo ahí fue como de, bueno, no soy bueno para las matemáticas, entonces me voy con las personas, ¿no? Y siempre era curioso porque era, quiero saber por qué piensan así, o quiero saber por qué se comportan así, o quiero saber todo, ¿no? Y de pronto el hecho de poder decir, bueno, ya tengo algo más claro de dónde quiero ir, pues ahí es donde empieza como mi especialidad. Y entonces ahí yo tomo un posgrado de psicología organizacional. Y ahí en esa psicología organizacional, pues obviamente me interesó muchísimo poder comprender el comportamiento de los colaboradores. Y desde ahí yo dije, bueno, creo que ese va a ser mi camino. ¿No? Y yo así me figuraba, o sea, yo pensaba y decía, bueno, ya a lo mejor ahorita que tengo 22 años, salgo ya titulado y a lo mejor entro a una empresa para yo poder estar en el departamento de psicología y esa era como mi visión, ¿no? Sí, precisamente cuando salgo, entro a la empresa Yakult de Puebla y había una metodología que se llamaba Kiwotsukau y esa metodología era japonesa. Y entonces me encantó la manera en la que ellos pensaban o cómo ellos se involucraban. O sea, si un colaborador estaba mal en su área laboral, decían, tómate una hora, vete con el psicólogo y regresas ya cuando estés listo. Y eso me llamó mucho la atención. Ellos lo llamaban coaching, ¿no? Es como de, tómate una hora con el coaching, regresas y ya, ¿no? Entonces, se preocupaban mucho por sus colaboradores. Y bueno, pues ya de pronto, pues yo quise experimentar cómo hacerlo por mi propia cuenta. Abrí una consultoría, pero bueno, el tema de la edad me, me hizo que tuviera por ahí una pausa, porque como les decía, era como sí está bien, sabes, eres bueno, pero estás muy pequeño de edad, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que mejor crezcas y literal, alguien me lo dijo, o sea, ve, crece y ya regresas cuando ya tengas más experiencia, más edad, todo. Entonces, la verdad es que creo que fue la mejor decisión y también le agradezco muchísimo a esa persona que me dijo eso, porque a partir de ahí dije, bueno, pues sí, o sea, si yo quiero a los 30, 40 años ser consultor, y tengo 24, 23, pues me faltan 6 años para que yo a lo mejor yo pueda tener oportunidad de abrir mi propia consultoría y ser consultor independiente. Entonces, literal, lo tomé como una aventura. A partir de ahí, yo tomé todo como una aventura, empecé a experimentar, me metí un montón de cursos, de talleres, empecé a aprender muchísimo de muchas cosas y una cosa llegó a la otra
Y esa curiosidad me hizo que yo también, hasta cierto punto, pudiera empezarme a formar, ¿no? Como esa identidad, porque yo pensaba que yo ya tenía definida una línea, ¿no? O una carrera profesional, o ya tenía previsto o visto cómo iba a ser mi futuro. Pero ese lapso de 6 años fue como de experimenta, vive, haz lo que quieras, ¿no? Si tú quieres un día experimentar y tocar el violín, hazlo, si quieres hablar otro idioma, hazlo, si quieres viajar, hazlo, o sea, como que me sentí tan libre en ese momento y yo creo que desde la libertad llegaron las cosas correctas y se abrió el camino para que yo encontrara el propósito, que no es lo mismo, ¿no? O sea, yo de pronto yo empezaba a ver y decía, sí, ganar dinero por ganar dinero, pues igual, muy respetable. Y yo lo hice hasta cierto punto, pero ganar dinero con un propósito para mí me llenaba mucho más. Entonces el propósito después se convirtió en legado y ese concepto de legado es el que a mí me marcó de por vida para decir las cosas están serias y quiero hacer las cosas bien y quiero empezar a construir ese legado para poder ayudar a los demás. Y creo que en ese punto me encuentro y eso fue lo que sucedió conmigo. ¿Y qué es para ti el legado? El legado, es que de pronto el legado lo podemos ver como este aporte genuino, sin esperar nada, que al final de cuentas un legado puede ser que ni siquiera lo veas, ¿no? O sea, de pronto haces las cosas genuinamente y de corazón y tu enfoque está en poder compartir, en poder contribuir, en poder ayudar, que tu foco está ahí, pero que muchas veces a lo mejor ni siquiera se dimensiona cuál impacto causa, ¿no? Y que incluso muchas personas ni siquiera llegan o logran ver el legado que hicieron, que ya sobre el tiempo ven el impacto y que pueden otras personas reconocer lo que hicieron. Entonces, para mí, como esa perspectiva me explotó la cabeza porque dije, qué bonito enfocarse en compartir y que por añadidura las personas reconozcan tu labor. Y entonces para mí me llenó muchísimo y desde ahí empecé a laborar para que pues pudiera yo hacer lo que me gusta, pero también poder contribuir y compartir hacia los demás. Qué Mm. bonito. Aplausos, qué hermoso. Entonces dirías que ahí encontraste tu pasión. O sea, Sí, 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 y sí. cuando encontraste, Agradezco mucho. y fue en ese momento que la magia llegó a ti. Sí, justamente, porque que de pronto llegó la ontología a mi vida, porque pues yo tenía ya una línea, ¿no? Ingeniería industrial, psicología organizacional, y de pronto es como, a ver, está un concepto que se llama ontología, por una parte filosófica, en donde entendemos el ser de las personas y en donde también podemos entender el comportamiento de las personas. A mí siempre me interesó mucho la psicología, de pronto también me salté y empecé a estudiar un poquito psicopedagogía, que eso me ayudó muchísimo a poder comprender el aprendizaje de las personas y el cómo sus modelos y sus cartografías permitían el cómo aprendían, ¿no? Entonces, pues yo siempre estuve como muy involucrado en poder observar esa observación de cómo se comportaban las personas. Entonces, desde ahí fue como de, ok, a ver, ya entiendes un poco del concepto de ontología, del ser de las personas, estás estudiando psicopedagogía, el cómo desarrollan el aprendizaje de las personas. Entonces, pues ya vas armando el rompecabezas y de ahí una cosa llegó a la otra, o sea, de pronto la epistemología llega, ¿no? Después la filología, y de pronto, pues pareciera que la vida te va poniendo las personas correctas y como vas en un camino de aprendizaje, de enseñanza, pues entonces todo empieza a cobrar sentido y entonces te empiezas a rodear de personas que tienen el mismo interés que tú. Y entonces de ahí fue como que llega la magia a mi vida y tenía
mucha relación con el concepto magia por mi historia de vida y por mi familia, pero yo lo veía desde otro punto de vista, no como una enseñanza, ¿no? Entonces para mí fue como, qué interesante perspectiva o interesante punto de vista y cómo lo plantean. Entonces me llamó mucho la atención y de ahí empezó como el interés para poder profundizar, profundizar, profundizar y ya poder entender la magia desde la enseñanza y desde un estilo de vida, desde un precepto filosófico para poder entender cómo se opera y cómo también puedes entenderlo para poderlo aplicar en tu vida, no solamente como una parte teórica como Ujú. la conocemos, sino más bien práctica. Entonces, sí, ahí justamente a los 25 años llegó, 25, 26 años llegó la magia a mi vida. ¿Y cómo, por ejemplo, ahorita mencionaste que conocías la magia desde casa? ¿Cómo era Sí, esa magia que conocías en casa y cómo se complementó esta parte cuando regresó la magia a tu vida? Porque pues fue como un regreso, un reencuentro o una nueva sí. perspectiva de la magia. ¿Cómo fue eso? Sí, 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 que de pronto desde pequeño, ¿no? O sea, eh, yo sí escuchaba como magia, como en ese momento trabajos, ¿no? O sea, en ese momento era como, vamos a hacerte una limpia. Entonces, como que yo la magia la relacionaba mucho como a temas wiccanos, de brujería, de chamanismo. Entonces, pues entendía conceptos brujiles, entendía la magia verde, la magia blanca, la magia negra. Entonces, es como entendí esos conceptos y también mi contexto era muy curioso porque te sientes mal, pues de seguro te están trabajando, ¿no? De seguro está pasando algo y vamos a hacerte una limpia. Entonces era como que todo el contexto era siempre eso, ¿no? De pronto íbamos a ceremonias y ese tipo de cosas y yo escuchaba que mi bisabuela tenía dones y que mi mamá tenía dones y que de pronto yo también tenía dones. Entonces como que para mí la magia era más como en este contexto brujil y cuando yo escuché la magia dije, ok, tal vez sea eso, ¿no? O sea, tal vez desde esa perspectiva lo abordan, pero ya escuchando la propuesta es como, ok, es más profundo, va más allá. Y es entenderlo y también comprenderlo y encarnarlo. Entonces, ahí fue cuando ya se empezó a construir como este paradigma de la magia y decir, ok, a ver, lo que yo entendía por magia era esto, ahora esta filosofía se aborda desde esta parte y desde mi curiosidad dije, creo que esta es la punta del iceberg para poder conocer todo un universo. Y entonces ahí es cuando dije, quiero conocer ese universo. ¿Qué más hay? Entonces, pues sí, o sea, como que hubo influencias de pequeño y ya después cuando conocí la enseñanza de la magia, ahí fue cuando dije, ok, creo que estoy en el lugar correcto. Fue como un renacer, ¿no? De la magia, un resignificar ese Ujú. concepto de magia. Así es como lo estoy entendiendo, ¿no? Porque efectivamente siempre asociamos o crecimos asociando la magia con, o por lo menos yo también, ¿no? O sea, yo asociaba la magia con un trabajo, como bien lo dices, o con también el maguito este que sale, ¿no? Con el, El con el sombrero por el cual. conejito y el sombrero y es como, y creo que hasta cierto punto socialmente seguimos creyendo que eso es magia y no entendemos la profundidad de la palabra o lo que en realidad desde la filosofía que nosotros entendemos como magia es magia, ¿no? O sea, que es completamente diferente a este concepto que la sociedad tiene de magia. Sí, correcto. Y por ejemplo, ahorita mencionaste que fue que dijiste aquí voy a descubrir todo un universo. ¿Qué has encontrado dentro de este Pues nuevo universo? demasiadas cosas, o sea, de pronto yo a los 17 años estuve con un grupo metafísico, me enseñaron muchísimas cosas, como a los 19 años estuve en un grupo gnóstico y también aprendí muchísimas cosas. De pronto también estuve
rodeado como de grupos religiosos, cristianos, católicos, mormones, y todos me aportaron algo, ¿no? Entonces, yo desde ahí fue como de algo pasa en mí, ¿no? Que de pronto yo a los 17 años, en lugar de estar con mis amigos de fiesta, yo estaba con el grupo Metafísica, de Metafísica, haciendo como campamentos y estudiando y todo, y es como de, no sé, ¿sabes? O sea, para mí era extraño no poder ser una persona normal. Yo así me identificaba, ¿no? Como una persona no normal, porque pues no hacía lo que mis amigos hacían. Y yo muchas veces quise rechazar esa parte, ¿no? Es como de, ya, yo quiero tener una vida normal, yo quiero ser alguien normal, quiero estar con mis amigos, quiero estar en la fiesta, quiero hacer cosas de mi edad. Y muchas veces lo rechacé, pero por una o por otra cosa me regresaban, Palabra. ¿no? Y es como, ¿que por qué? Y había cosas bien curiosas que de pronto es como de, para la fiesta pasaba algo que no iba a esas fiestas, ¿no? Y cuando tenía que estar como en reuniones importantes con estos grupos, todo se daba y todo se alineaba para que yo fuera. Entonces dije, qué fácil es entrar a este mundo que yo no quiero estar. O sea, qué fácil para mí es estar con personas que me aporten cuando yo ni siquiera les tomo importancia, porque para mí un niño de 17 años es como de, pues, ¿qué le va a dar como la importancia o la seriedad o, o la conciencia para poder encarnar lo que la otra persona quiere compartirte, ¿no? Entonces, yo renuncié mucho, ya hasta como a los 23 años que empecé con el tema de la consultoría que les comento, pues ya, o sea, como que dije, voy a soltarlo. Y cuando justamente regresa todo esto de la magia a los 26, 25, 26, fue como, ok, lo acepto, me rindo ante ello. Esa rendición de decir, ya, o sea, ¿qué quieres de mí? Porque me acuerdo que yo lo expresé así, ¿qué quieres de mí? Porque es que esto me sigue a mí. ¿Cuál es mi propósito o qué necesito hacer o qué debo de hacer? ¿No? Y ahí fue como que todo se alineó y empezaron a aparecer las personas, entre ellas el tema de la magia, Eder, que conocemos y que pues me dio otro significado. Y a partir de ahí, pues ya empecé a hacer todo en conciencia y de pronto empecé a ir a grupos cristianos y quise comprender algo que siempre me llamó la atención, pero que no podía explicarlo y no había alguien que me lo pudiera explicar. Y la pregunta era, ¿es lo mismo espiritualidad que religión? O sea, esa era mi única pregunta a los 25, 26 años, Y ¿no? nadie te Y daba nadie, respuesta, iban así por la nadie. tangente y Sí, no. sí, sí. Es lo mismo espiritualidad y que religión. De pronto yo escuchaba los seminarios de magia y hablaban de espiritualidad. Luego iba a la iglesia cristiana y hablaban de espiritualidad. Y yo decía, ¿cuál es la verdadera espiritualidad? ¿Saben? O sea, de pronto yo me sentía dividido y es como de, ¿qué es lo cierto? ¿Por qué tiene que haber un bien y un mal? O sea, ¿por qué no los dos tienen la razón? Yo me cuestionaba muchísimo. Y llegó un momento que yo empecé a prepararme para poder ser pastor en la iglesia cristiana, porque me dijeron, oye, tienes aptitudes, eres muy listo, chala, chala, y fue como de, vamos a prepararte. ¿No? Empezaron a meterme a la escuela para prepararme para el pastorado, y hubo una clase, recuerdo, que hablaron de los textos apócrifos. Entonces ahí yo escuché toda la clase así bien interesante y yo bien emocionado. Y cuando terminó me acerco con el pastor y le digo, pastor, tengo una duda. ¿Por qué los textos apócrifos son malos? Y su respuesta fue, no sé, pero son malos. Y entonces ahí fue como si me hubieran roto así y dije, fue la peor respuesta que me pudieses haber dicho, Ajá. ¿sabes? O sea, fue como de
yo quería escuchar otra cosa, pero no eso porque eso va a hacer que yo lo investigue por mi propia cuenta. Y luego Y, que casi, casi ni se te da eso de la clavadez en los temas. sí, y Es que les entonces cuento es como rápido de, sí, adelante, una adelante. pequeña cápsula. Lo que pasa es que Haas es de los que les llama tantito algo la atención y se superclava y al ratito nos da una tesina de ese tema, así. Ahora sí, ya, es nada más para que nuestra audiencia Como para sepa que entiendan un qué poco. ondita, ajá, sí, qué ondita con, cómo se las gasta, porque está bien cañón Haas, la neta, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, o sea, para mí fue la peor respuesta que me pudo haber dicho, ¿no? O sea, no sé, pero son malos. Y yo así de, ok. Y entonces empecé a investigar cuáles son los libros apócrifos, de qué se tratan, los empecé a leer, obviamente en ese momento no entendía muchas cosas, entonces dije, bueno, para entender esto tengo que leer esto y para leer esto tengo que leer esto otro, y entonces así fue, ¿no? Como ese pimponeo de conocimiento, empecé a comprar libros y yo así, ¿no? Muchas personas no lo creen porque dicen, ¿cómo tenías el tiempo para estar perdiendo en eso y no estabas Perdiendo, enfocado, ajá, es que ¿no? así mucha gente lo ve. Ujú. Y no estabas enfocado en generar y en hacer vida y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo en mi mundo a las 3 4 de la mañana ahí en la computadora investigando y por qué esto y por qué esto y así, y leyendo y todo, y pareciera que el logaritmo de las redes sociales como que me apoyó, porque ya TikTok parecía una universidad, ya me salía toda la información, y entraba a Instagram y ya me salía toda la información, y yo así de qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil está llegando la información a mí, pero también entendí después por qué. Y yo tenía libretas, o sea, libretas completas que compraba una, empezaba a escribirlas y otra y así, ¿no? Cuando menos me di cuenta ya habían pasado 4 años, 5 años de investigación. Mm. Y fue Vale. como de, y dije, ok, o sea, me di cuenta cuando una persona me dijo, ¿y todo lo que sabes lo has aplicado? ¿No? ¿Quién Y sería esa entonces, persona? Mm. sí, ustedes lo conocen. Por eso, ¿de quién sería? Esas palabras me suenan como que familiar. Y yo así de, no, me dice, si tuvieras un cruce, ¿podrías resolverlo con todo lo que sabes? Y eso me impactó muchísimo. Y entonces desde ahí dije, sí, no he sido congruente con eso. Entonces ya ahora llega la fase de poder aplicarlo, Aplicación. la aplicación. Y en la aplicación llega más información. Y con esa información, ahora es más fácil, porque primero era como de recopilación de información, como una esponjita, absorbía toda la información y ahí se quedaba. Pero ahora es como de, lo sé, pero aplícalo al mismo tiempo, lo sé, pero aplícalo al mismo tiempo, lo sé, y luego lo sé, aplícalo, comparte, lo sé, aplícalo, comparte, ¿sabes? O sea, son fases que, que van Sí, llegando a tu vida y que también te hace crecer muchísimo. Qué cabrón, ¿no? Como todos hemos tenido como esa persona que llega y te cuestiona y dices tú, ah, cabrón, o sea, nunca me he cuestionado esto. Em, y ni siquiera, o sea, lo había, o sea, había caído en cuenta que no estoy aplicando, ¿no? O no estoy teniendo congruencia con lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo y, o sea, literal. Pero, o sea, en esos momentos que te cuestiona esa persona y tal, ¿qué dijo Hasa? O sea, como que, ok, ahora ¿cómo lo aplicas, pues? Sí, o eso. sea, ¿Cómo? sí, para mí fue curioso porque fíjate que yo tenía una perspectiva errónea sobre la vida y yo decía, no tengo por qué pasar por malas rachas, no tengo por qué pasar por cruces, no tengo por qué enfrentarme a dolor, ¿no? O sea, como que en mi vida yo me programé que no tenía por qué sufrir. Yo decía, solamente con ser observador y aprender de los errores de los demás, ya, listo, yo salto ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando hablaron conmigo y me cuestionaron eso, dije, sí, es que en realidad yo no he tenido que aplicar esto porque no lo he necesitado hasta el momento, Mm, ¿no? O sea, para mí es muy cómodo, ha sido muy fácil y he tenido suerte, no sé cómo llamarlo, pero para mí es como de,
no ha sido necesario. Y pareciera que el universo me dijo, ah, no. Y Ahí te entonces, va. sí, sí, sí. Te cruces, Ya, ya no sabía ni por dónde. y entonces es como la prueba, ¿no? Ese examen que el universo te hace. Es decir, a ver, ahora aplícalo. Y entonces en conciencia debes de elegir y debes de decidir, ok, sé esto, tomo esta decisión, sé esto otro, tomo esta decisión. Y ahí fue Sí. cuando yo empecé como a aterrizar todos esos conceptos. Obviamente llegó un momento de mi vida en donde toqué fondo y yo dije, no sé si voy a salir de ahí. Lo vi muy complicado porque para mí todo lo que había construido literal se borró, se derrumbó y fue como de, ¿quién eres? Hacia ese punto, o sea, ¿quién es Casa? Si no tiene esto, si no es el otro, ¿saben? O sea, esas preguntas de ¿quién eres sin todo lo que tienes? Yo ahí dije, no sé, o sea, fue un momento tan denso en esa parte de decir, ¿quién es Casa sin todo lo que tiene? Y por ejemplo, en ese momento tú te cuestionaste, o sea, ¿qué hice estos 4 años de 3, 4 años de mi vida yo sumergiéndome en los libros? O sea, ¿te arrepentiste como que, por qué? O Sí, sea, muchísimo. que te llegaran esas vocecitas de que se te está yendo la vida en eso, ¿y qué estás haciendo? ¿Cómo estuvo? Sí, obviamente. Una por la presión social, otro por parte de mi familia, pero también yo veía en redes sociales que mi amigo de la universidad ya se estaba casando, ya tenía familia, ya tenía hijos, ya tenía un auto, ya tenía casa, ya tenía su vida y es como de, ¿y yo? ¿Sabes? O sea, como Tengo que todos estos cuadernos con apuntes, digo, sí, 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 y es como de, ajá, ¿y luego hacia dónde? Y sí, obviamente me pasó muchísimo. Eh, por mi cabeza tomé la mejor decisión, fue lo correcto hacer esto y pues sí, o sea, tocas fondo, te arrepientes de muchas cosas, tu autoestima por los suelos porque dices, ¿y ahora hacia dónde camino? ¿Hacia dónde me dirijo? No tienes ni siquiera la mente clara, ¿no? Tienes todo el pensamiento nublado y dices, ni siquiera sé por dónde comenzar. Y entonces yo veía, o sea, porque he tenido mucha suerte en el aspecto de que la mayoría de mis amigos son más grandes que yo. Yo siempre he sido como el más chico de todos los grupos a donde he estado. Y eso me permite, y eso me permite poder decir, ah, ok, puedo aprender de ellos. O ya tienen un camino recorrido en el que me permiten poder por lo menos guiarme y saber por dónde quiero yo caminar. Y entonces con esa pregunta de quién es Casa sin sus cosas, sin lo material, sin todo, ahí me empecé a reconstruir y desde ese punto fue que empecé a desarrollar un primer curso. Y ahí es a donde agarré mis libretas, empecé otra vez a leerlas y dije, ah, ok, no me acordaba que había ido a tal curso. Ah, mira qué interesante información, pero ¿cómo lo aplico aquí? Y entonces ya empezó como todo este juego, ¿no? De nuevo de decir, a ver, ya estoy no es una simulación, estoy en esta situación real y qué voy a hacer. Y a partir de ahí empezó como todo el proceso de iniciación hacia la magia real en conciencia y en donde yo empecé a darme cuenta también que todo lo que había vivido antes fue para algo, tenía un sentido y un propósito, y que en ese momento me estaba resignificando, estaba renaciendo para tener claro qué iba a hacer después. Y entonces, pues así pasaron las cosas. Yo tengo una pregunta, Hassan. ¿Cómo interpreta Hassan? Porque siento que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia interpretación de la magia, ¿no? O sea, independientemente de que la hemos, o sea, nos la ha enseñado la misma persona a los tres, pero en sí.
bueno, sus palabras son, o sea, crea tu propio criterio, ¿no? Esas son las palabras de Eder. Entonces, siempre es como que para mí, ¿no? Como yo lo interpreto, bueno, para mí, ángeles en lo individual es primero la palabra, después el pensamiento, después la emoción, ¿no? Y así es como yo lo he integrado, ¿no? Pero así es como yo entiendo la magia. Pero Hasa, ¿cómo la entiende? La magia para mí es la enseñanza que te permite darte cuenta de los actos que haces, ¿no? O sea, que de pronto a mí me gusta muchísimo el arte, me encanta poder dibujar y pintar, y yo siempre digo que la pintura y el dibujo es una de las artes más sutiles que existen, ¿no? Entonces yo en su momento relacioné mucho el tema del arte con la magia porque me provocaban la misma sensación, esta emoción, este mariposo en el estómago, esta introspección, el enfoque, ¿no? Que de pronto, así como la magia nos dice que debemos de tener atención con las palabras, cuando estás dibujando, también debes de estar atento de cómo manejas el lápiz, ¿no? Si lo estás presionando mucho, de qué manera lo estás agarrando, la inclinación, ¿sabes? O sea, como que yo podía transmitirlo como con la misma energía, el arte y la magia. Entonces dije, bueno, si para mí el arte es lo mismo que la magia, entonces voy a hacer una analogía. Y entonces ahí fue cuando yo dije, para mí el arte, la magia es el arte de poder hacer cambios a voluntad. No, para mí ese es el concepto. Hacer cambios a voluntad. A voluntad quiere decir que nosotros decidimos o con una decisión podemos hacer cambios, ¿no? No podemos interferir en la voluntad del otro porque para mí ya no es magia, Mm. sino que debes de hacer un cambio por decisión propia, por criterio propio, en donde tú decides qué es lo mejor para ti. Entonces, es el arte de hacer cambios a voluntad. Y si entonces la magia es el arte, el mago es equivalente al artista, Yeah. ¿no? Y entonces yo soy mago, yo soy el artista, yo creo mi propia realidad, yo creo mi obra maestra. ¡Qué bonito! Y ¡Qué ahí bonita forma de verlo! Me encanta esa y Sí, entonces, perspectiva se va a de... lo más profundo y yo aquí diciendo, bueno, yo así manifiesto y tal, y yo así, para mí esto es la magia más que manifestación, esta es la magia, ¿no? Eh, Para mí la realidad que estoy manifestando, todo eso es magia que yo estoy creando, ¿no? Desde mi ser. Pero me encanta esa percepción que tienes de la magia y cómo lo mezclaste, ¿no? Con algo tan tuyo que a ti te gusta mucho, ¿no? Que es el arte. Entonces sí, me encanta. Y eh, que a final de cuentas es una analogía, ¿no? Que a mí me hizo sentido y que justamente de eso se trata, encarnar y darle sentido al sentido. O sea, para ti, ¿qué es la magia? Y como bien lo dices, aunque una sola persona nos enseñó la enseñanza o el concepto o el precepto de la magia, cada quien le da un sentido y lo encarna Ujú. para que así el sentido tenga sentido y se pueda crear algo. termine teniendo sentido. Sí, Ujú, eso es algo que también, perdona, Aida, que siempre digo, ¿no? La magia no es una receta. Y si ujú. la quieres hacer una receta, pues es tu receta individual, porque lo que a mí me funciona, pues tal vez a ti no. Entonces, es como ir mucho en conocerte a ti misma, ir mucho en introspección y entender, ¿no? Que cuál es la mochilita esa que traemos cargando y qué es lo que podemos ir desechando o qué es lo que podemos ir adoptando para ir creando esa realidad, ir manifestando esa realidad que deseamos ver en nuestra vida. Y perdona, Aida, te interrumpí antes de... No, no me acuerdo ni qué iba a decir. Pero por ejemplo, ahorita que mencionas lo de la mochilita,
también, por ejemplo, justo en esa mochilita lo estoy viendo también como que, bueno, también qué tipo de herramientas quiero echar a mi mochila. Ujú. ¿Cuáles son las herramientas de Hasa, aparte de la magia? Porque de todas las cosas que has estudiado, que has aprendido, ¿qué herramientas o qué has sacado de esa mochila y qué le has echado a esa mochilita en cuanto a herramientas, cosas que te han funcionado? Sí, hoy en día te puedo decir que la información, pues ahí está, el conocimiento ahí está, y que al final de cuentas es qué haces con eso, ¿no? O sea, qué haces con el conocimiento, qué haces con la información. Y ahora te puedo decir que en mi mochilita, pues hay otras herramientas, pero antes hubiera dicho pues todo lo que sé, ¿no? Que al final de cuentas sí es algo muy ambiguo, pero dale forma, dale sentido. Y entonces te puedo decir que sí, para mí la curiosidad es una herramienta súper importante en mi mochilita, la sabiduría, desde que reinterpreté el significado como saborear, ese saboreo de ese conocimiento que hay, Ujú. entonces de sabiduría, el saborear todo lo que estás aprendiendo, ¿no? El saborear todo lo que estás viendo, lo que observas, lo que descubres. Entonces, para mí la sabiduría, el tema de la curiosidad, otra cosa es el criterio propio, sí, el juicio personal, poderte cuestionar lo que pasa a tu alrededor y darle justamente sentido a eso que te está pasando y desde un cuestionamiento sano decir, bueno, yo sí quiero ir más en profundidad, ¿qué preguntas o qué es lo que debo de hacer para poder llegar al punto que quiero llegar? Entonces, el pensamiento crítico, y la disciplina también es muy importante. Disciplina, que también, resignificando el término, viene de discípulo y discípulo es saber escuchar. Entonces, cuando Wow. tú tienes disciplina, al mismo tiempo eres discípulo y eso te permite poder estar atento a lo que pasa y desde la escucha aprendes. Entonces, como que siento que todo tiene una línea y tiene una misma frecuencia y vibración. eh, y creo que esos serían como los más importantes. Ay, qué bonito, me encantó, Hasa, y creo que esto también va a apoyar mucho o da mucha telita de dónde cortar para los escuchas, o bueno, Sí, sí, los sí. viewers. ¿No sé cómo se dice viewers? Los, los, no, no sé cómo se dice viewers tampoco. Los que están, para Bueno, los todos que vean aquellos el que video. están no ven el Los que vean el episodio, no sé cómo se eh, porque por lo menos a mí sí me da muchísima tela de dónde cortar y también dos, tres ahí propuestitas que compartiste, creo que voy a echar a mi mochila también. Muchos thank yous. Para ir cerrando, me Gracias. gustaría hacer un ejercicio contigo, Hasa. Vale. ¿Listo? Ahora sí, vos saquen las velas negras, vamos a hacer el... Un Vamos a ritual. hacer el show de magia aquí. Es cierto. A ver, Jasita, te invito a que cierres tus ojitos, please, Sí. tantito. Vamos a inhalar profundo, Jasa. Exhalamos. Y ahora visualiza a ese Jasa que se preguntó, bueno, ¿quién es Jasa? En ese momento que te enfrentaste, cuando te cayó la llovizna de meteoritos del parte del universo, que te cuestionaste, ¿quién es Jasa? ¿Qué le contestarías ahora con la sabiduría que tiene Hasa hoy, ahorita, en este momento, desde este capítulo de anécdota? ¿Ya puedo abrir los ojos? Ya puedes abrir los ojos. Ok. ¿Quién es Hase? En ese momento, yo le contestaría de manera muy genuina, sé lo que quiera hacer. O sea, ¿quién es Hase? Sé lo que quiera hacer. Si hoy quiere ser ingeniero, sé. Si hoy quiere ser consultor, sé. O sea, de pronto creo que esa apertura y esa libertad era lo que en ese momento yo necesitaba, poderme sentir seguro desde la libertad de ser lo que yo quisiera ser. Si hoy quiero ser mago, lo soy. Si hoy quiero ser teólogo, lo soy. O sea, ¿saben? Si hoy quiero ser filósofo, lo soy, porque al final de cuentas es desde libre albedrío
pues yo elijo ser eso, yo elijo ser un mago, yo elijo ser ingeniero, yo elijo ser lo que quiera ser, un pintor, un escritor, ¿saben? Entonces, esa libertad me ha dado tanta paz y tanto equilibrio y en ese momento tal vez necesitaba escuchar algo así, entonces hoy le diría, sé lo que quiera hacer. Pues ya se lo dijiste, porque acuérdate que estamos viviendo todo al mismo tiempo a todas horas, entonces las cosas van a ser muchísimo más sutiles de lo que han sido hasta ahora y te escuchó ese Hasa. Sí, gracias. Y a muchos Gracias, otros Hasas que andamos por ahí también en esos temas, que también nos llega ese mensaje. Así que muchos, muchos thank yous, Hasa. gracias. Y bueno, Hasa, esta no es la primera entrevista que te vamos a hacer. Amenazamos con volverte a tener aquí. Esta es la primera de muchas más, porque obviamente tienes, o sea, digo, aquí no tocamos ni la punta, diría yo, del iceberg, de lo que Hasa tiene para compartir con todos nosotros, o sea, pero sí, creo que Aida y yo queríamos que las personas pues conocieran un poco de quién es la persona y no nada más, pues ya sea o el título profesional, ¿no? Con el que la sociedad nos ve, sino que hay un ser humano ahí todavía o sea, que hay más, ¿no? Y que no nada más es eso. Y en las próximas, ahora sí ya vamos a entrar en materia, ¿no? Porque pues Hase y yo tenemos como una dinámica en la que muy, muy intensa, especialmente cuando se trata de religión, y creo que sería un tema más más que, no sé, de discusiones, más como, o discusión sana, ¿no? De decir, ok, esto es lo que dice, porque siento que hay mucha malinterpretación de las escrituras y, por ejemplo, ahorita que dijiste lo que te pasó, ¿no? En cuanto a los textos apócrifos, ¿no? Muchas personas simplemente es porque no, o sea, no sabemos ni por qué no están incluidos en la Biblia, no sabemos ni el contenido de estos, no entendemos. Siento que hasta cierto punto no entendemos ni siquiera cómo interpretar la Biblia para nosotros, para el beneficio de nosotros como seres humanos. Se supone que es un libro guía, ¿no? Que nos puede ayudar a concientizar muchas cosas de nuestra vida, pero al no saberlo interpretar y al permitir que ya sea religión o familia o lo que sea, ¿no? Que fue lo que hizo que tuvieras ese temor. Entonces la ves desde el temor o la interpretas desde el temor, ¿no? Especialmente cuando vemos, pues, libros como el Apocalipsis o cosas así, ¿no? Que ya, o textos simplemente que leemos y que la gente en automático lo interpreta literal y es, si te pones a pensar, pues desde el miedo que interpretas y es como van viviendo desde ese temor y creo que una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo el estar en tu curso del Sendero del Ermitaño y los otros dos que haces, porque, o sea, también eso te quería pedir que lo compartas con el público, pero creo que todos esos textos me enseñaron, ¿no? A ver la religión desde otro punto de vista, no desde el miedo, ¿no? Sino desde algo más en conciencia, algo más profundo y totalmente diferente a la percepción que yo tenía en cuanto a la religión, en cuanto a la Biblia, en cuanto a todo esto que si soy sincera, era completamente ignorante en ese ámbito, ¿no? Porque pues no crecí en una religión, no crecí eh, sabiendo interpretar esos textos ni nada, y es como, wow, si hubiera sabido esto, eh, qué bien, ¿no? O sea, cómo yo hubiera
cómo esto me hubiera ayudado en mi vida. Entonces sí, me gustaría que compartieras un poquito digo, vamos a entrar en profundidad en estos temas específicos en los próximos episodios que hagamos juntos, pero sí me gustaría que compartieras qué es el Sendero del Ermitaño y todos estos cursos que tú ofreces. Sí. Ok, pues si me lo permiten, voy a hacer como un marco teórico porque sí es importante poderle dar una justificación a los cursos, ¿no? De pronto yo les compartía que cuando yo empecé a aterrizar toda la información que yo tenía, justamente desde la práctica, pues empecé a formar el Sendero del Ermitaño como herramienta primero para mí de lo que me estaba pasando en ese momento y de cómo toda la información que yo tenía la podía aplicar para yo poder salir adelante y poder salir de ese cruce. Entonces, desde ahí yo empecé a formar como esa obra de arte, ¿no? Que a mí me gusta expresarla así, porque pues es una creación propia, ¿no? De pronto no hay como información en internet, porque al final yo le di un sentido y desde lo que yo interpretaba o desde mis experiencias o desde las herramientas que yo tenía en ese momento, pude empezar a crear el sendero del ermitaño. Pero también mucho de esto fue por la pregunta que hice ese rato de, ¿es lo mismo espiritualidad que religión? Y de pronto en el legado que yo les compartía y en el propósito que yo descubrí fue como de, ok, de entrada entendemos la palabra religión desde su etimología como religare y religar es unir y es como de, ¿qué se tiene que unir? ¿No? O sea, mi pregunta fue, ¿por qué se tiene que unir o qué se tiene que unir o por qué la unión? ¿No? ¿La unión hacia qué? Tú hacia Dios, tú hacia lo divino, tú hacia qué, ¿no? Tú hacia el dogma. Entonces, como que yo desde ahí empecé a cuestionarme, ¿qué debo de unir? ¿No? Si religar y religión es unir, ¿qué debo de unir? Entonces, ahí fue cuando eh, en mi experiencia de vida, yo entendí que hay como dos mundos, ¿no? No me gusta la polaridad, no me gusta entrar como en esos temas de polaridad, pero yo lo vi en ese momento así, como un mundo eh, en donde estaban todas las personas que creían en la magia, que creían como en la espiritualidad y otra esfera u otro mundo en donde eran los religiosos. Y entonces yo solamente veía cómo unos se tiraban con otros, ¿no? Y entonces es como de uno habla del otro y el otro habla del uno. Y es como de ¿por qué? ¿Por qué no hay una unión si se supone que es lo mismo? Entonces ahí fue cuando yo dije, hay muchas personas resentidas y resignadas en ambos lados, porque hay personas por parte de la espiritualidad que la pasaron mal y te puedo decir que de manera muy personal, yo tengo una persona muy cercana que de pronto mencionaba, a mí me pasó esto y cuando me pasó esto, ¿a dónde estaba Dios? Y entonces desde ahí rechazó por completo la religión y se fue al plano espiritual. Y también he escuchado muchas historias del lado no religioso, de yo creía en la Santa Muerte y pasó esto y ahorita yo creo en Dios y como que no me hacía sentido a mí de decir por qué, ¿no? ¿Por qué hay esa polaridad? Entonces desde ahí yo dije, debo de crear algo en donde el sendero del ermitaño sea esta antesala para poder conocerte primero a ti, para poder saber quién eres, en dónde estás parado, si quieres conectar con la espiritualidad, con lo divino, desde dónde lo quieres hacer y a partir de ahí ya sigue un recorrido en donde le puedes dar sentido a la espiritualidad, ¿no? Si eres religioso, le vas a dar tu propio sentido espiritual. Si eres espiritual o místico o hermético o lo que sea, le puedes dar tu propia definición de espiritualidad. Entonces creo que mi propuesta hacia los cursos que doy es poderte encontrar, poderte religar y poderle dar sentido a la espiritualidad que a ti te funciona. Y desde ahí poder crear la magia con otro significado, porque es súper complejo meter ese concepto a un tema religioso, porque Claro. yo mismo lo experimenté. Pero cuando llevas una estructura y creas un sentido,
la magia lo encarnas desde tu propia definición. Entonces, el sendero del ermitaño, la simbología de arte sacro, astroteología, ¿saben? Esos cursos son como el camino o el recorrido para conocerte, encontrarte, darle sentido a la espiritualidad, darle sentido a tu propia religión, religarte a ti y después de ahí encontrar la magia para que tú lo ocupes como más te convenga. Entonces, ese es el proceso. Está súper chingón. Súper, súper, súper chingón también. Y fíjate, ahorita comentas algo que también nosotros siempre hacemos mucho énfasis en anécdota, que es esa parte, ¿no? Del autoconocimiento. ¿Qué tan importante ha sido eso para ti en toda esta trayectoria artística? Pues yo creo que me he encontrado en los libros, o sea, me he encontrado en aprender, me he encontrado en conocer, en leer, y de pronto yo veo conceptos y digo, la priscateología, ¿qué es la priscateología? ¿No? Y de pronto es como de, ¿y cómo la aplico en mí? Luego sigo conociendo cosas, ¿y qué es la astroteología? Pero ¿cómo la aplico en mí? Y entonces, desde ahí empiezo yo como a adaptar el conocimiento, la enseñanza, la sabiduría, pero hacia mí. Por eso es que el camino del conocimiento también es un camino de autodescubrimiento, porque en el conocimiento te descubres, ¿no? De pronto cuando yo empecé a aprender hebreo, igual, o sea, ¿para qué me sirve el hebreo? ¿Para qué quiero aprender hebreo? No solamente es hablarlo por hablar, sino que toda la enseñanza y toda la cosmogonía judía es cómo me sirve a mí. Y entonces desde esos campos de estudios que he hecho, que de pronto yo volteo a ver y digo, ya son 6, 7 años en los que me he hecho me eché un clavado a poder conocer todo este universo, digo, sí, pero también lo he aplicado para mí. Y ahí es a donde muchas personas dicen, ¿por qué te conoces tanto? Sí, porque me encontré en ese conocimiento que he adquirido. Entonces, pues eso puedo responder. Ay, qué chingón, me encantó eso, ¿no? Y fíjate, te conociste y te reconociste Ujú. también, ¿no? Entonces eso está bien padre porque siento que es reconocerte de volverte a conocer y reconocerte en presencia, ¿sí me entiendes? No Sí, sé sí, si, sí. entonces, esto está bien bonito porque es justo o sea, lo que es para mi Hasa, Ujú. ¿sí me entiendes? Porque así es como te muestras. Una persona que se conoce, una persona que invita a otros a que se conozcan, ¿no? Y a través de eso, tú compartes tus cursos y juntos, porque a mí me ha tocado, o sea, juntos nos fuimos reconociendo en los cursos, en las enseñanzas, en el círculo de lectura, en muchas cosas. También siempre compartimos una anécdota, ¿no? De nuestras peripecias en el círculo de lectura y todo el rollo. Porque de verdad, Hasa, eres una persona bien, 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 bien valiosa para mí, bueno, también para Ángeles, como ya lo expresó. Y Gracias. y muchos thank yous por ser tan clavado con tus temas, en tus temas, Ujú. porque nos los compartes. Y esa misma clavadez, con esa pasión que la compartes, también haces que yo también me apasione. Y aparte también, pues Gracias. ahí como que vas alimentando mi clavadez, porque yo también tengo los mismos, no creas. Y resueno mucho contigo en toda esa parte, así que muchos thank yous por coincidir, por abrir tu corazón también, de manera personal también, o sea, muchos, 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 muchos thank yous, de verdad, Hasa. Gracias. Gracias, gracias. Agradezco sus palabras y para mí también han sido personas claves y de importancia para mi crecimiento porque yo solo no haría, ¿no? Este intercambio, ¿no? Lo llaman este rebobinamiento energético, ¿no?
Tú aportas, yo aporto y juntos ese intercambio de conocimiento, de energía, de experiencias, de saberes, hace que esto crezca y que todos aprendamos y que todos crezcamos. Entonces, desde un vínculo, desde esa cercanía, desde esa hermandad, desde ese tejer, pues vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos compartiendo, vamos inspirando y para mí eso lo es todo. Qué Thank you. bonito. Muchas gracias. No, yo me Gracias a siento ustedes. muy, muy feliz de que nos hayamos cruzado en el camino, porque sí ha sido he podido hacer ese religare, aunque, aunque me costó, voy a admitirlo que sí me costó, especialmente en mi caso, ¿no? Que era como totalmente peleada con la religión o totalmente como incrédula, ¿no? En estas cosas que tenían que ver con todo lo espiritual. Y creo que el que nos hayamos encontrado, los tres y cómo lo hemos, pues, no sé, cómo hemos conectado ha sido increíble. Así que muchísimas gracias a los dos por formar parte de mi camino también. Y gracias también al universo, ¿no? Porque ustedes están aquí, eh, porque coincidimos en este camino vida. Porque atendimos al llamado. Porque atendimos al llamado, qué bonito, sí. Pues muchas gracias. He disfrutado mucho esta charla, Hasa. Muchos thank yous, Ángeles, también. Deseo que todos nuestros escuchas y viewers, que no me acuerdo sigo sin acordarme cómo se dice la palabra, pero deseo que también la hayan disfrutado y compártanos en sus comentarios qué preguntas para Hasa para la próxima. De todo Uy, lo que les sí, comentamos, estaría súper padre que nos compartieran ahí. Pregúntenle esto a Hasa, que nos diga esto, y así ya tenemos algo para ir desmenuzando, ¿no? A la siguiente, ¿cómo ven? Vale, vale, me parece. me encanta. Bueno, pues muchos thank yous a ambos, muchos thank yous a los viewers, escuchas, thanks everyone, and we'll see you guys. No, we'll talk to you. I always screw up. Thank you. Bye bye. Gracias.